Esta es la radio de la agencia informativa Caliyuga. Y como siempre, nosotros vamos a hacer un relato de la situación en el mundo, un relato, por supuesto, desde la óptica de la guerra de civilizaciones, porque somos un poco los relatores de una lenta agonía. El mundo moderno se encuentra en crisis, se encuentra en una crisis terminal, y nosotros somos los relatores, porque, claro, la mayor parte de la gente es como si fueran navegantes de un Titanic, que no saben que hay un barco que se está hundiendo, y hundiendo de una manera vertiginosa, rápida. Y esto es una crisis muy profunda. Estamos en la fase final, por eso el nombre Caliyuga, porque estamos en la última etapa, en la etapa de la edad del hierro, donde ya se está por terminar el ciclo del mundo moderno. Pero lo fundamental es ir constituyendo una élite que sea, de alguna manera, la sobreviviente de esta crisis terminal, de este cataclismo que se está ahondando día a día. Nosotros hoy, nuevamente, además de la presencia nuestra como comentaristas de los últimos acontecimientos, la mía, Marcos Guío, y como decíamos, el joven profesor Benítez, nuevamente nos acompaña el gran amigo, comandante Mahdi Al-Afghani, que en un programa anterior nos había relatado su experiencia en la guerra de Afganistán. Bueno, hoy Afghani nos ha pedido venir especialmente, incluso con un gran sacrificio, porque sabemos que él, con este tiempo tan feo que tenemos en Buenos Aires, comentamos a nuestros amigos de todo el mundo que estamos padeciendo unas lluvias interminables. El amigo Afghani vino lo mismo porque tiene un gran problema, una gran inquietud que quiere contestarle acá a otro gran amigo que tenemos en España, pero con el cual, por supuesto, discrepamos amistosamente en un foro, el foro Traditio Revolutio, del cual nosotros hablamos muchas veces, y él le quiere contestar algunas cosas, así que eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, donde nuevamente haremos la entrevista, pero ya remitida a cuestiones doctrinarias. O sea, es interesante la experiencia de Afghani. Él es un combatiente, pero al mismo tiempo es un doctrinario. Es casi podríamos decir como un monje guerrero. O sea, que une esas dos funciones, la función de la guerra y la función de la reflexión. Bueno, ahora yendo a lo concreto, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Han sucedido acontecimientos nuevos que realmente nos puedan llamar la atención? ¿Ha habido algo que podemos decir que ha, de alguna manera, rectificado nuestros análisis? Nosotros consideramos que todo lo contrario. O sea, cada vez es más evidente el estado de cataclismo en el cual se encuentra el mundo moderno. Y nosotros hemos estado hablando especialmente de un fenómeno en la audición pasada, que es este famoso acontecimiento de la primavera árabe, que tiene una cantidad impresionante de detractores. Como siempre, los habituales desinformadores que abundan en nuestras líneas, tanto de mails como de páginas de esas denominadas, entre comillas, alternativas, han lanzado así una serie de detritos en contra de este movimiento de la primavera árabe, basándose en una serie de hechos equívocos totalmente, porque la primavera árabe admite muchas interpretaciones. No solamente nos tenemos que basar en lo que sucede en la superficie. Occidente, por supuesto, nos pinta un movimiento que simplemente se moviliza por la democracia. La primavera árabe es todo lo contrario. Si bien superficialmente puede haber una convocatoria hacia la democracia, es un movimiento de una profundidad mucho mayor, porque representa esa gran reacción antimoderna que hoy se está produciendo, y tenemos que enfatizar en este detalle, porque es la única civilización que hoy contrasta con la modernidad, es la civilización islámica. Y nosotros lo decimos con convicción, aún no siendo islámicos, aún siendo católicos. Nosotros quisiéramos que el catolicismo en Occidente reaccionara con la misma intensidad. Es una civilización que no se siente satisfecha con la democracia que le ha propuesto la modernidad. No está satisfecha con este mundo materialista que ha instituido la modernidad. Y reacciona por etapas. Puede ser que en la superficie haya habido consignas meramente democráticas,
que se hayan convocado a través del Twitter o del chat, utilizando las tecnologías modernas, pero lo que está por debajo de la superficie es un fenómeno mucho más profundo. Están cayendo regímenes que han sido tradicionalmente aliados de los poderes modernos, de los poderes fácticos. Y cuando nosotros hablamos de poderes fácticos modernos, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los Estados Unidos, a Inglaterra, a la OTAN, a una de las caras de la moneda. Nos estamos refiriendo también a lo que era antes la Unión Soviética, a lo que era antes el Imperio Comunista y lo que hoy es Rusia. Compiten ambas naciones por objetivos similares. Y muchas veces acá estamos presenciando un fenómeno dialéctico. Ellos en la superficie, porque hay fenómenos que acontecen en la superficie y otros que acontecen por debajo de la superficie, ellos en la superficie contrastan entre sí, Estados Unidos y Rusia, pero en lo esencial concuerdan. Y vayamos a los hechos concretos. La primavera árabe, que como sabemos empezó en Túnez, después se expandió en Egipto, siguió en Libia y ahora está en Siria, pero también se ha desarrollado en otros países, pero de los cuales no hablaremos para no extender demasiado el relato. Y la primavera árabe fue tratada con tácticas diferentes, por los mismos poderes que aparentemente hoy contrastan, como en el caso específico de Siria. Suele decirse que en Siria, por un lado están los Estados Unidos que apoyan a los rebeldes y por otro lado está Rusia, Irán, China que apoyan al régimen de Assad. Nada más falso que esta imagen que se nos quiere vender y proporcionar. En realidad, lo que hay aquí simplemente es una coincidencia desde el punto de vista de cómo ayudar mejor la causa moderna a fin de evitar que la rebelión fundamentalista, que como decimos está latente en la infraestructura de la primavera árabe, pueda triunfar, pueda llegar al poder, pueda expandirse. Y fíjense ustedes que si bien Estados Unidos, y esto ha quedado claramente demostrado, y Europa manifiestan sus simpatías hacia los rebeldes, esas simpatías son puramente verbales. No han enviado una sola arma a los rebeldes para que se defiendan de los bombardeos que está realizando permanentemente Assad. Es interesante resaltar aquí lo dicho por los mismos rebeldes de la ciudad de Alepo, que resisten con un heroísmo pero sin límites a estos incesantes bombardeos de aviones proporcionados por Rusia al dictador Assad. ¿Y ellos qué es lo que dicen? Dice, lo único que recibimos de Norteamérica son apoyos verbales, que nos manden aunque sea un misil, un cañón antiaéreo para poder hacer frente a los bombardeos sistemáticos que tenemos. Fíjense la gran diferencia entre la estrategia adoptada por Estados Unidos en Libia y la estrategia adoptada en Siria. En ambos casos estuvieron a favor de las rebeliones, y tiene una razón eso, porque Estados Unidos no quiere o no quería de ninguna manera quedar al margen de este movimiento. Estados Unidos sabe que estos poderes que han existido opresores en el mundo árabe tarde o temprano van a caer, pero ellos no quieren estar del lado del que va a perder, quieren estar del lado del que va a ganar. En sus comienzos ellos respaldaron a Ben Ali y a Mubarak en Túnez y en Egipto, pero después se dieron cuenta que con Gaddafi no les convenía hacer lo mismo, a pesar de que Gaddafi había sido un invalorable aliado de los norteamericanos. Recordemos este hecho fundamental. Gaddafi, que tuvo una época, entre comillas, de antiimperialista, en sus últimos tiempos, fue uno de los principales colaboradores de Estados Unidos e Israel, a fin de que no avanzara esta ola fundamentalista en África y en el Medio Oriente. Gaddafi entregó a los Estados Unidos una gran cantidad de elementos fundamentalistas vinculados a Al-Qaeda y otras organizaciones que fueron encerrados en las cárceles de Guantánamo. Esto es un hecho fundamental. Y Gaddafi
poco antes de caer, para evitar ser atacado por Estados Unidos y la OTAN, Gaddafi manifiesta, dice, no me saquen del poder, porque si me sacan del poder todos se van a ver perjudicados. Norteamérica porque va a crecer el fundamentalismo, él especificaba Al Qaeda. Europa porque va a perder su muro de contención ante esos flujos migratorios aluvionales desde el centro del África que pasan forzosamente por las costas líbicas. Gaddafi era como un freno de todo eso. E Israel, porque si yo caigo, decía Gaddafi, se va a venir una ola dirigida directamente hacia el territorio israelí, de reconquista del territorio palestino, porque fíjense que todos estos gobiernos que hay actualmente también son verbalmente contrarios a Israel, pero nunca han evitado el crecimiento de Israel, nunca han cuestionado las fronteras ilegales establecidas por Israel. Assad jamás ha organizado ningún tipo de resistencia para recuperar las alturas del Golán usurpadas por el poder israelita, sionista. Entonces Gaddafi dice, cuidado, y fue un profeta, porque luego de haber caído Gaddafi, en la región líbica, en el norte de Malí, se constituye el Emirato de Azabat, con las armas proporcionadas por la OTAN, eso es lo curioso, lo interesante, se constituye este emirato, que prácticamente es una superficie que abarca más de la totalidad de Francia. Entonces los rusos inmediatamente se dieron cuenta del error cometido, porque había todo un sector conservador en Europa y en Estados Unidos que se oponía a que se lo destituyera Gaddafi. Y aclaremos esto que es importante. Acá se dice, Estados Unidos lo sacó a Gaddafi. Mentira, no lo sacó a Gaddafi. A Gaddafi lo sacó el pueblo libio. Esto es fundamental saberlo, porque nunca se saca un gobierno simplemente con un bombardeo aéreo. Esto es un error garrafal. Si hubiera sido así, Saddam Hussein lo bombardeaban solamente. Se necesita de una infantería, de una fuerza invasora, que fue la que actuó en Irak y en Afganistán. Con aviones lo único que se hace es debilitar la fuerza militar de Gaddafi, es establecer zonas de exclusión a fin de que los sectores rebeldes se puedan agrupar, es establecer una cierta paridad de condiciones, pero nunca sacar del poder a un gobierno. A Gaddafi lo sacó el pueblo, por supuesto, hubo una ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos, pero por una razón muy sencilla, no querían quedarse al margen de la historia. No querían, porque sabían que tarde o temprano iba a caer, porque la primavera árabe, como decíamos, era y es una ola incontenible. Con Assad aprendieron, ahí primó la tesis rusa, porque Rusia, que al principio había aceptado que se bombardeara a Libia, ahora cambió de posición. Ahora se ha puesto firme, ha vetado las decisiones de intervenir en Siria. Junto con China vetaron todas las disposiciones a fin de que hubiera una intervención que estableciera aunque sea zonas de exclusión aérea. ¿Y eso por qué? Porque dicen que no, el peligro es que suceda algo parecido a lo que está sucedido, porque no solamente el Emirato de Azabat, fíjense lo que está sucediendo en el Sinaí, que a Israel se le han cortado los gasoductos que pasaban por el Sinaí, a raíz del surgimiento de un movimiento fundamentalista. Entonces, de hecho, el amigo Preciosi había sacado una nota muy interesante. Esto es una guerra en donde todos los que aparentemente son enemigos colaboran estrechamente entre sí, asumiendo papeles distintos. Norteamérica asume el papel del que está por la democracia, los derechos humanos, no quiere que maten, pero no manda una sola munición para que los rebeldes se puedan defender. Y Rusia armando al ejército de Assad, y al mismo tiempo muy preocupada porque no sé si se sabe que en Siria existe un puerto, es el único puerto que Rusia tiene en el Mediterráneo, el puerto de Tartus, está ubicado en territorio sirio.
Entonces no quiere perder ese enclave estratégico fundamental. Esa es la razón principal por la cual no lo respalda Assad, con la complicidad de los norteamericanos. No sé si tú quieres agregar algo al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí les habla Matías Benítez. Y bueno, con esto, lo de la situación en Siria, que es realmente alarmante, yo quiero decir muchas cosas. Obviamente, se nos ha criticado en muchos lados de que nosotros ciegamente defendemos las rebeliones árabes. No es ciegamente. Yo conozco a la perfección que en Siria, así como hay elementos islámicos, hay elementos que son absolutamente laicos y liberales. Hay una oposición demoliberal y burguesa que está armada en Siria también. Pero lo curioso es cómo también esa oposición demoliberal y burguesa, que ahora por oportunismo se levanta, por una cuestión de oportunismo. ¿Y por qué? Y es esa la que es apoyada por Estados Unidos, mientras que la rebelión islámica no. Y esto también se debe a que Siria es uno de los países que más ha sido golpeado por la modernidad. Y esto tiene que ver desde la caída del califato otomano, porque al fin y al cabo el padre de la Siria moderna no es otro que Lawrence de Arabia. Y este proceso que empieza con Lawrence de Arabia para dividir a árabes y a turcos a fin de fracturar el califato, continuó. Estuvieron un tiempito ahí el mandato francés, que casualmente el mandato francés dejó a los mismos alagüitas, le dio... Aclara que los alawitas son una pequeña secta chiita que existe en Siria, que representan nada más que el 10%, si no me equivoco, de toda la población siria, que en su inmensa mayoría es sunita, es islámica sunita. No, claro, en sí, los alagüitas, muchos los confunden con shias. En realidad es un grupo derivado de la shia, el cual no tiene nada que ver con la shia tradicional, duodecimana e imamita, que sí en Irán, por ejemplo, o en gran parte del sur y del este de Irak es abrumadora. Pero acá no se trata en sí de una cuestión de criticar al Assad nomás por el mero hecho de ser alagüita. Eso sería una gran ignorancia. En sí, a ver, uno no está contra los alagüitas. Sí hay sectarios. Desgraciadamente hubo hace poco, he recibido noticias de que ciertos grupos supuestamente musulmanes, pero después se dio cuenta de que era gente demoliberal y burguesa, prendieron fuego a una iglesia en diferentes localidades de Siria, hecho por demás absolutamente aberrante e inútil por otra parte. Hay una propaganda que maneja el régimen sirio, es: si nosotros caemos, se acaba la libertad religiosa en Siria. Pero en realidad, libertad religiosa en Siria. ¿Los cristianos no estuvieron cuando estaba el califato? Estuvieron. ¿Alguien los molestó? No. Lo que sí ha pasado, y es también gran parte de un sentimiento que puede haber anticristiano, es de que hubo muchos intelectuales que colaboraron con la modernidad. Y la modernidad es masónica, no es cristiana, pero daba la casualidad de que utilizaron a muchos sectores de las comunidades cristianas locales para hacer ingresar ideas masónicas, democráticas, republicanas. Y todos sabemos que masonería no solo es anticristiana, sino que es contra toda religión. La masonería, que se ha hecho dueña de Siria, a decir verdad, es la que hoy en día puso los regímenes republicanos. En los países árabes nunca se habló de democracia ni de república hasta no ser la influencia masónica. Entonces, la rebelión en Siria va absolutamente, no solo va contra en sí al Assad, va contra la masonería, contra el régimen masónico que impuso Europa en Siria, contra los subversivos que se rebelaron contra el califato.
si uno se pone a analizar, ¿cómo puede ser que hablen de, por ejemplo, los propagandistas de Al-Assad, de que Occidente está tras la rebelión, cuando en realidad Occidente fue quien puso sistemas republicanos y democráticos? En la medida que no se niegue lo que es el nuevo dogma, una religión, ¿no? Porque hoy en día la democracia, como bien dice acá el amigo Marcos, hoy en día la democracia no es un sistema político, es una religión. Y como todas religiones tiene un paraíso y un infierno. Y hay dogmas que no se pueden discutir. Entonces, como todas las fuerzas de esta contrarreligión moderna coinciden en Siria. Rusia y Estados Unidos están verdaderamente peleados. Hace poco, ¿no? Viajó el presidente Putin a Israel. En Israel, casualmente endosó un kipá, ¿no? El cual le quedaba muy, muy a la moda, ¿no? Endosó un kipá y fue al Muro de los Lamentos. Es decir, ¿cómo? ¿No es Rusia la alternativa antisionista? ¿Qué hace el presidente de Rusia en Israel? Ni en la Unión Soviética estuvo... nunca un presidente de la Unión Soviética viajó a Israel. Sí viajó Putin. Y se puede agregar algo con respecto a eso. La estrecha relación que existe entre Rusia e Israel. Y hay un fenómeno que muchas veces se ignora y no se tiene mayormente en cuenta. Y de dónde, o sea, cuál es de alguna manera la base de sustentación del Estado de Israel? ¿Quiénes son los que han ido a vivir propiamente a Israel? Porque fíjense ustedes que el Estado de Israel, que fue producto de un movimiento que surgió dentro del judaísmo, que fue el sionismo, que de ninguna manera agrupa la totalidad de los judíos. El sionismo fue un movimiento que en sus orígenes fue combatido por los mismos judíos, porque lo consideraron como una rama secular, una rama laica. El judío ortodoxo considera que constituir un Estado con principios laicos, como fue el Estado de Israel, es una verdadera aberración y es contrario a la tradición hebraica. Pero la razón de ser de Israel fueron las persecuciones de los judíos y el famoso mito del Holocausto. Como Europa masacró a 6 millones de judíos, el judío necesita un territorio donde estar para que no se repita una circunstancia de esas. Esa es un poco el mito, la leyenda, la base de sustentación del Estado de Israel, que le ha servido incluso para otras cosas. Porque fíjense que el Estado de Israel se puede erigirse como una víctima ante el mundo entero en función de digamos así, esta confiscación que ha hecho para sí del problema del Holocausto, de los 6 millones. Somos víctimas y eso nos da derecho a cometer todas las tropelías habidas y por haber. Porque es realmente aberrante las matanzas, los genocidios, las persecuciones que se realizan de palestinos. Días pasados leíamos un artículo de las cárceles de niños palestinos sometidos a vejaciones y en situaciones, digamos así, inhumanas y en un estado de total desprotección y de desigualdad con respecto a los ciudadanos judíos de origen hebreo, los palestinos, pueblo ocupado, omitido. Pero yo quería llegar a esto, lo de Rusia, pero no se me quiere escapar. En realidad la mayor parte de los judíos del mundo no se fueron a vivir a Israel, porque de alguna manera, si bien han simpatizado con el mito sionista, por otro lado han comprendido que en el mundo el judío hoy en día no es perseguido, sino que está viviendo bien, normalmente, en distintos países, y hasta se puede decir que en algunos países tiene un rol muy hegemónico. Ya sabemos a cuál nos estamos refiriendo y no es necesario decir a cuál país en particular. Y entonces hubo un determinado momento de la historia en la cual Israel se encontró con que los palestinos crecían numéricamente y los judíos de Israel, al contrario, disminuían en proporción con respecto a los palestinos. Y el gran miedo era que iba a llegar un momento en el cual los palestinos iban a ser muchísimos más que los judíos instalados en Israel, porque se habían suspendido las migraciones. Y enos aquí el gran milagro. Cuando cae el comunismo, se abren las compuertas de Rusia
y una aluvión de judíos rusos invaden Israel, o sea, se establece en Israel. Uno de estos miembros de la camada rusa, exactamente, el ministro Lieberman, y entonces ese es el gran agradecimiento. Todas estas colonias de judíos que se establecen en territorios árabes, porque antes no había colonos, porque no había judíos, se lo deben a los rusos que se han establecido en Israel. Ahora fíjense qué cosa curiosa. Todos estos, el ruso por lo general es rubio de ojos claros, ¿no? Y una vez mostraban por televisión cómo expulsaban a colonos judíos y nos encontrábamos con que estos colonos judíos eran todos rubios de ojos claros, parecían arios si uno los miraba. Entonces uno decía, bueno, estos que muchas veces cuando se habla del judío y se habla de semitas, estos de semitas tenían muy poco, no eran semitas. Bueno, es un tema que después lo vamos a hablar con el amigo Madí. Ese es el gran favor que le deben a Rusia, que ha de alguna manera enviado un flujo aluvional de inmigrantes, que en algunos, que si ciertas estadísticas hablan de 1 millón de rusos que se establecieron en Israel cuando se abrieron las compuertas, porque fíjense que durante años nadie podía salir de la Unión Soviética. Cuando se abren las compuertas y cae el comunismo, todos estos judíos se van a parar a Israel. Adelante. Bueno, Putin no ha sido vicepresidente de Yeltsin, si mal no recuerdo. Claro, exacto. Y Putin fue vicepresidente de Yeltsin, exactamente. ¿Y con eso qué me quieres decir? Que entonces fue el vicepresidente de aquel que abrió las compuertas para que el millón vaya a Israel. Lo has dicho exactamente. Y ahora es recibido y con gran agradecimiento. Pero yo quiero decir otra cosa más. Qué curioso, que el jefe del gobierno que apoya a Assad, cuando viaja al Medio Oriente, el primer lugar que va a visitar es Israel. Y va a inaugurar, como decíamos, el monumento al soldado judío ruso caído en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros queremos decir que hay una estrecha colaboración y un estrecho consentimiento con respecto a la situación de Assad, porque si bien es cierto que Assad nunca ha sido, digamos así, amigo oficial de Israel, pero nosotros hemos hecho notar en otras circunstancias que en la práctica Assad, de la misma manera que Mubarak y todos los gobernantes del Medio Oriente, han sido funcionales a los intereses de Israel, porque ha mantenido el statu quo de la Guerra de 6 días, las fronteras establecidas por esa canallesca Guerra de 6 días del año 67, nunca han sido modificadas. Y noten qué cosa curiosa, cuando Assad ve que las circunstancias, las papas queman, entonces tiene que acudir le faltan militares porque muchos desertan. ¿De dónde los saca? De las fronteras del Golán, de las fronteras con Israel. ¿E Israel invade Siria por esa circunstancia porque se encuentra con que las fronteras están vacías? No, sáquenlo, pues total no hay ningún peligro de guerra con Siria. Y porque claro, Israel tiene claro, lo ha dicho el ministro de Defensa israelí, qué error fue sacarlo a Gaddafi. Ahora que el fundamentalismo se está desarrollando en todas partes. No cometamos el mismo error con Assad. A ver si se viene la rebelión fundamentalista, que es la segunda etapa de la primavera árabe. Es el invierno, es el verano fundamentalista. Y nos queda un solo capítulo con respecto a esto. Sí, a ver, agregamos. Yo quería agregar a todo esto, por ejemplo, porque entre muchos los grupos estos que vamos a apodar euroasiáticos y amigos de Eurasia, ¿no? Hablan mucho del nuevo orden mundial masónico, ¿no? Entonces, entendido bien, hay que estudiar un poco. Una de estas ideologías que pregona el Frente Euroasiático es el nacionalcomunismo. Marxismo-leninismo con un poquitito de patrioterismo. Burdo, nada más. Entonces, bien. Apareció, ¿no? Con toda la Revolución Francesa, todos sabemos cómo la masonería apareció, la masonería especulativa apareció. Pero esta masonería dio varias ideas. Una de ellas, el marxismo, la cual en Rusia ha sido muy fuerte. En 1870 había un famoso masón llamado Albert Pike, ¿no? Castellanizado Pique. Él escribió una carta
diciendo cómo había que proseguir. Entonces él decía, tiene que establecerse un bastión del comunismo ateo en Rusia, en 1870. Entonces, todos conocemos cómo marxismo y masonería al fin y al cabo están unidas. Cuando se hace la Revolución Rusa, no con Lenin, fíjese cómo empieza la Revolución Rusa y cómo la persiguen logias masónicas, salvo unas, las que estaban íntimamente ligadas al sionismo. A ellas no las persiguen, las fomentan. La Unión Soviética, de hecho, Stalin, ¿no? Les da un territorio a los judíos, ¿no? Que se llama Birobidzhan, un territorio del que pocos se acuerdan. Pero el primer estado sionista, al fin y al cabo, lo fundó Stalin. Y los nacionalcomunistas son stalinistas, si mal no me equivoco. Sí. Es un capítulo muy largo el tema del nacionalcomunismo. Yo creo que en algún momento vamos a hablar también. Lo mismo que el tema de la masonería, de por qué la masonería hizo lo que hizo, porque es que la masonería, recordemos que fue una institución iniciática, tradicional, pero después degeneró por un odio hacia la Iglesia Católica. Ese es el problema principal. O sea, el odio que cegó a la masonería en contra de la Iglesia Católica la llevó a pactar con las fuerzas de la subversión, con tal de sacarla del poder espiritual que tenía en Occidente, y terminó constituyendo un poder materialista totalmente, con el comunismo, como decías vos, y con el liberalismo, que son las dos pinzas con las cuales el poder moderno aprieta a la humanidad entera, degradándola a una situación bestial, casi animalizada. El hombre actual es un hombre bestializado, hay que decirlo claramente, ¿no? Pero yo quiero terminar el tema sirio antes de darle la palabra al gran amigo Madí. Nos faltaba decir dos cositas de Irán, porque algunos dicen, ah, no, ¿y cómo Irán lo apoya Assad? Irán es un régimen islámico fundamentalista, ¿cómo se explica eso? Lamentablemente, luego del Ayatollah Khomeini, en Irán se ha establecido un cierto movimiento islámico, pero tremendamente nacionalista, que ha puesto por encima de los intereses de lo que puede ser una cosmovisión universal, antimoderna, porque lo antimoderno, lo tradicional es universal, no es particular. Nosotros estamos, como decía el gran maestro Julius Evola, la patria es la idea, estamos unidos por la idea, no por la nacionalidad. La nación es una creación moderna y lamentablemente prioriza los intereses nacionales por sobre los intereses tradicionales. Y esto es lo que explica que Irán, que hoy apoya a Assad, antes pactó con Estados Unidos la caída de Saddam Hussein. Y el actual gobierno que hay en Irak es un gobierno totalmente aliado del régimen iraní. El gobierno de Maliki es un gobierno aliado de Irán. Ahora fíjese, y ese gobierno ha sido a su vez puesto por los norteamericanos. Irán apoyó la invasión norteamericana en Afganistán, brindó información, brindó bases de apoyo para derrocar al movimiento talibán. Entonces, desgraciadamente, hoy en día está respaldando un régimen laico como el de Assad y en contra de la posibilidad de una verdadera rebelión fundamentalista. Entonces, fíjese curioso, están todos unidos, están todos de acuerdo en lo mismo. Irán, Rusia, China, Estados Unidos, aplastar el fundamentalismo. Eso es lo que ellos quieren. Estados Unidos, el argumento que da, lo dijo hace poco Panetta, el ministro de Defensa de Estados Unidos. No armemos al ejército libio sirio, porque el peligro que existe es que aparezca que detrás de los sirios libres esté Al Qaeda. Lo dijo claramente. Y no queremos que Al Qaeda se quede con las armas que nosotros le damos a los sirios, que suceda lo mismo que sucedió en Libia, que aprovecharon la rebelión para quedarse con las armas y después constituir el Emirato de Azabad. Bueno, es muchísimo para hablar, pero yo quiero dedicar la segunda parte del programa al gran amigo Madí, con el cual vamos a tener un diálogo importante,
Pero si me permiten, porque claro, son muchas las cosas que hay que decir, ¿no? Que, no quiero soslayar este detalle, ¿no? Porque nosotros somos, digamos así, una audición que trata sobre la crisis del mundo moderno, no solamente sobre la guerra de civilizaciones. Y uno de los signos principales de la situación crepuscular de Norteamérica son esos acontecimientos que están sucediendo diariamente en la sociedad norteamericana, que es una sociedad sumamente peculiar, porque fíjense todos estos actos de violencia que suceden en Estados Unidos, estas matanzas colectivas, repentinas, irracionales totalmente. Yo estaba recordando, estábamos ahí hablando, inclusive escribimos un artículo sobre este hecho que sucedió ahí en este cine en Estados Unidos, en la localidad de Aurora, en donde... Un Holmes que no era Sherlock. Ah, ¿te acordás? Un Holmes que no era Sherlock. Y resulta exactamente un joven Holmes que fue a ver exacto, que no se llamaba Sherlock, por supuesto, pero que fue a ver el estreno de la última película de Batman, ¿no? Y, y claro, el cine actual, como nosotros decíamos, es un cine de efectos especiales, ¿no? Y este muchacho prácticamente terminó convirtiéndose en un protagonista de la película, a pesar de ser un espectador. O sea, se generó toda una disociación o sea, más que una disociación, una asimilación entre esos dos ámbitos, entre el ámbito del espectador y el ámbito de, eh, del escenario. O sea, cosas que siempre estuvieron separadas, estuvieron unidas. El carácter infantil de la sociedad norteamericana, en donde no hay principios, no hay nada. O sea, el hombre vive únicamente en función de estos efectos especiales, estas imágenes que lo determinan y que lo llevan a perder el sentido total de la existencia de normas y de principios morales. Qué curioso, este muchacho era un joven que parecía como un alumno brillante, que nunca había tenido problemas, nunca había sido violento, y de repente va a ver esta película y se convierte en una especie de superhéroe o supervillano, empieza a matar hacia mansalva. Bueno, de esto sucede diariamente, recién hablábamos del tema de los Six, pero yo no quiero, mire, excederme demasiado. Está acá el amigo Madí que está ahí, que estalla de ganas de hablar, porque ¿qué pasó con Madí? Mahdi es un, como decíamos, es el amigo que luchó en Afganistán, y luchó con las armas que se le proveyeron en esa circunstancia. Después volvió a la sociedad tecnocrática que estamos viviendo actualmente, pero nunca se ha podido adaptar realmente al Internet. Entonces le tenemos que contar las cosas. O sea, él no tiene correo electrónico. A él nunca le va a pasar lo que le pasó a este muchacho de ir al cine y convertirse en una especie de efecto especial, porque evidentemente es un hombre que tiene el espíritu talibán arraigado, o sea que le ha servido esa experiencia de Afganistán para que se le arraigara el espíritu talibán a fondo, y sentir un rechazo pero enervante hacia el mundo moderno. Y sucedió que en una circunstancia, yo cada tanto lo veo, ¿no? Y le explico, yo no soy como usted, lamentablemente, yo no puedo vencer la tentación de Internet. Yo estoy constantemente navegando y bueno, y hemos constituido un foro en Internet y debatimos con grandes amigos en España. Eso quiero mencionar, bueno, el gran amigo Alcántara, Javier Martín, que ha estado acá en la Argentina, que incluso lo conoció usted, Madí. Gran amigo, ¿no? Y bueno, pero claro, somos amigos, pero debatimos, ¿no? Y bueno, a Madí lo asombró algunas cosas que nosotros le comentamos de Alcántara, ¿no? Y entonces yo se lo sinteticé así, cuando Madí escuchó eso, no, por favor, digo, quiero que me dé un derecho a réplica, porque yo no puedo aceptar que se digan estas cosas, yo soy musulmán y no puedo aceptar las cosas que ha dicho aquí el amigo Alcántara sobre el Islam. Yo no sé si quiere Madí, se las recuerdo, o quiere leer usted o comentar usted. Bueno, acá va a contestar, le damos la palabra
al amigo Madrid. Bueno, buenas tardes para todos. En cuanto al tema del esoterismo en el Islam, yo ya le había explicado en la ocasión anterior. Perdón, permítame, Madrid. Quizás usted lo que podría hacer es mencionar lo que dice Alcántara sobre el tema del esoterismo. Sí, para sí. los oyentes. Sí, muy bien. Según Alcántara, el Islam no puede ser esoterismo y que si lo ha habido o hay actualmente es por la influencia de elementos europeos o indoeuropeos que se le infiltraron. Alcántara hace al respecto una valorización positiva del sufismo, que sería un elemento propio de tal grupo racial. En honor de justicia, el Islam es absolutamente esotérico y todo el mundo conoce que existe un esoterismo islámico que, sin ir más lejos, ha sido cultivado por importantes pensadores europeos que no pueden ser desconocidos, como Burkhardt, Guénon o Schwann. Esos hombres eran esoteristas y eran musulmanes. Uno francés, uno suizo, otro alemán. Dos eran sunis, el otro era shia, Burkhardt. Saben perfectamente todos los europeos el pensamiento de estas tres mentes más que brillantes. Y saben perfectamente que cultivaron el esoterismo previamente cristiano, que cultivaron el esoterismo masónico incluso, por decir de alguna manera. En cuanto al sufismo, el sufismo es una corriente dentro del Islam que halla su impronta en otras dos religiones. Y eso es lo básico, en el cristianismo, en principio, y en el hinduismo. Así es que muchos sufis creen en la reencarnación, muchos sufis comparten los principios trinitarios. Y en el Islam es monoteísta unicista, ¿no? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En principio, no hay más Dios que Dios, y Muhammad es su profeta y mensajero. Para algunos sufis de muy alto vuelo que han habido, como por ejemplo Al-Arabi. Al-Arabi hablaba del punto supremo, el imán de la derecha y el imán de la izquierda. Si esa no es la Trinidad cristiana, ¿de qué estamos hablando? Quizás sería interesante que usted contestara lo que dice Alcántara de que el único esoterismo que ha existido en el Islam es el sufí. No es cierto. Y que es de origen indoeuropeo o ario. Sería interesante que usted No aclarara. Necesariamente. Bueno, a ver. No necesariamente, puesto que los sufis reciben el pensamiento judeocristiano, el cual no es ario ni indoeuropeo. Ni los maestros judíos ni el propio profeta Jesús eran otra cosa que semitas, ¿verdad? Y por supuesto lo que reciben de la India podría pensarse que viene de una fuente indoeuropea. Ahora, indoeuropeos son los sistemas más condenables: la democracia y la república. Demoskratos en griego, república en latín. No lo crearon los semitas, ni los negros, ni mi pueblo de Huitramanalán, que es el pueblo de América nativo, ni ningún otro. La democracia no es un principio que rija en ningún lado que no sea en Europa y en sus dependencias. El hecho que el capitalismo haya permitido imponer en todas partes la democracia y la república, ¿verdad?, es solo posible porque los europeos lo impusieron. Se supone que los europeos son arios. No existe la idea de parlamento en ningún lugar que no sea ario. De hecho, en Irán, que es un país ario, hay el Majlis, parlamento que es inmemorial. La India es una república con primer ministro y presidente. Incluso Irán tiene elecciones por balotaje. Eso es posible porque son pueblos arios. Acá se hace un cuestionamiento de los pueblos semitas, que serían pasivos y lunares. Y la verdad es que los pueblos semíticos jamás en la vida han planteado la idea de un parlamento. La idea general de las sociedades semitas es que existe un poder que es político-militar y una alternancia religioso-jurídica, digamos, como pasa en Arabia Saudita, o la familia real y el ulema, ¿no es cierto? Sí, la congregación de los alim, o sea, los maestros religiosos, los sheikh. Allí ambas autoridades provienen de Dios.
como el emperador y el papa en tiempos medievales. Entonces, en la conformación más perfecta, el Shura Talibán, que es a la vez poder político militar y religioso jurídico, esa es la conformación verdaderamente musulmana. La orden religioso militar, lo que en Europa se conoció en la Edad Media, las grandes órdenes de caballería, ¿verdad? Los Alcántara, Santiago, Calatrava, los templarios, los caballeros teutónicos, los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En fin, esa que es la forma más adecuada del gobierno humano, según la enseñanza divina, es la orden religioso militar. Eso es el Talibán. Eso es el movimiento que existe en Azawad. Ese es el movimiento que regía Somalia, las cortes coránicas. En realidad, cualquier planteo que haga eje en el racismo, en el fanatismo religioso político, en el sexismo y en la explotación económica y social es repudiada por el Islam. No existe ninguna inferioridad semita como no existe ninguna inferioridad negra. Uno de los más grandes imperios musulmanes, el de Ali Abid, el imperio de Malí, abarcó gran parte de África. Allí estaba la ciudad de Timbuktu. En Timbuktu estaba la mayor facultad de medicina del mundo, en la madrasa de Timbuktu. Esos médicos curaron la peste negra. Esos hombres, ese imperio fue destruido por los portugueses, cuando secuestraron a los profesores de Timbuktu para llevarlos como esclavos a los Estados Unidos y a algunos países americanos. Entonces, allí los portugueses, los franceses, los ingleses destruyeron una sociedad tradicional que gobernaba gran parte de África. Y aquel emirato, ¿verdad? O sultanato, que era ejemplar, que era una sociedad cultivada, que era una sociedad superior, pereció solo por la fuerza de las armas, como perecieron los estados americanos de Neaztlán, los aztecas, y mi pueblo de Tahuantinsuyo, del cual yo soy descendiente de los incas, justamente del Inca, Manco Inca, que fundó Machu Picchu en Vilcabamba. Y con respecto a el tema de que el califato sería... Lea lo que dijo Él Alcántara. dice que el califato, consigna principal, sostenida por el Islam, sería un equivalente al guelfismo y no al gibelinismo, en tanto que solamente habría intermediación respecto de la divinidad y no participación en su misma naturaleza, como en el caso del emperador Ario. Ciertamente, este emperador Ario que se menciona no es el emperador cristiano, puesto que el emperador cristiano no tiene ningún aspecto de Dios. En todo caso, será el enviado de Dios. Podemos considerar que el emperador es el enviado de Dios. El califa es también un enviado de Dios, pero no es Dios. Un pontífice, yo creo que claro, esa es un rey pontífice. La idea importante, ¿no? El emperador es el pontífice entre este mundo y el otro mundo. Ni más ni menos. Yo quiero decir dos palabritas, si me permite. La concepción gibelina del imperio, que pienso que usted comparte y que pienso que es muy afín, que todos los que estamos acá compartimos, y que es muy afín a la idea del califato, habla de el emperador como pontífice, pero no considera que sea el único pontífice, sino que hay dos pontífices, el papa y el emperador. El emperador es el encargado de hacer ascender este mundo hacia el otro mundo, y el papa es el encargado de hacer descender el otro mundo hacia este mundo. Pero ambos concilian, concuerdan en una comunidad de intereses, que es que lo sagrado prime sobre lo profano. Efectivamente. Aclare, por favor, que hablamos del papa y no del actual guelfismo. No, según la concepción gibelina. La concepción gibelina no niega a la iglesia, es católica, es profundamente católica. El gibelinismo es un movimiento católico. Los masones han querido crear un gibelinismo anticatólico, que fue lo que se trató de crear con la idea laica, aprovechando los conflictos entre el emperador y el papa. Ébola, en ese aspecto, yo siempre soy un seguidor de Ébola, pero firme en estos principios. Ébola decía que un gibelinismo sin catolicismo
es un gibelinismo masónico, o sea, contrario a los verdaderos intereses del gibelinismo. O sea, que actualmente el Papa no es... El Papa desde ya, es que el Papa es güelfo, o sea, el Papa niega al poder político un carácter sagrado. Ahí está la gran diferencia y está la gran afinidad con el califa. Bueno, adelante. Sí, pero no lo quiero... En nuestro caso, el califa representa los dos poderes, el poder político-militar y el poder religioso-jurídico. Y como enviado de Dios, tiene los dos poderes en uno. En ese sentido, un califa tiene mucho mayor poder cuando está en funciones, naturalmente, cuando está en funciones, que el emperador y el papa por hallarse dividido el poder temporal y el poder espiritual. El poder temporal y el poder espiritual es el mismo en el Islam, porque la religión es además cuerpo político y cuerpo legal. De ahí la Sharia, que tanto repudian en Occidente, y no porque le haga daño a las mujeres, sino porque prohíbe la usura. El préstamo de interés, que es la base del capitalismo, porque el Islam es anticapitalista, en el sentido que toda sociedad tradicional lo es. Porque un gobierno de mercaderes es inconcebible. Lo único que puede ser concebible es una orden de sacerdotes guerreros, como gobernante de una sociedad tradicional. Con respecto a... Bueno, del racismo ya hablé, y de mi repudio por expresiones racistas, y sobre todo por la creencia de que los pueblos semitas fueran pasivos. En modo algunos son pasivos, como lo han demostrado claramente los judíos, y los árabes, y todos los pueblos de la misma orientación. Lejos de ello, la mayoría de los europeos son judíos y no saben que lo son. Los norteamericanos ya son judíos completamente, ¿no? Es lamentable que alguien crea que esto es ario. Además, los dioses arios solían tener esposas e hijos. Y además eran bastante más amplios, como por ejemplo Zeus, caso del joven Ganimedes. Entonces, y con respecto... Esto usted lo dice con respecto al problema del paraíso sexual, del claro, que ahora vamos a ir a un tema que también se hace hincapié, por lo menos desde que se inició el Islam, de que nuestro paraíso sería sensual y o sexual. O sea que sería un lugar donde van todas las personas que no tienen mujeres en este mundo, entonces las encuentran en el cielo. Claro. Ese sería la idea de que nosotros nos inmolaríamos con el objeto de alcanzar las huríes. En honor de justicia, los mártires, aquellos que se inmolan, no residen en el paraíso, sino en un sitio más alto, que se conoce como trono de Alá. En los alrededores del trono de Alá, a los pies del trono de Alá, están los mártires. Los mártires no están en el paraíso, porque el paraíso es para los hombres que han tenido algún tipo de mérito, los sabios, los doctos, los devotos, en fin, pero los mártires, como los héroes, o sea que tienen un lugar en el paraíso de Alá y no tienen huríes. Naturalmente, no tienen huríes porque están al lado de Dios, naturalmente, y recibiendo de Dios la paz y la felicidad. No se requiere que los mártires tengan huríes. Las huríes, que están pensadas, también tienen una explicación. La huría es la asunción de las virtudes femeninas para formar el andrógino. No hace falta que yo le explique a personas que conocen el paganismo. Conocen seguramente el sol negro de mi pueblo de Huitramanarán. Conocen la idea de rayo verde. Saben muy bien que hace falta, según la doctrina hermética, para ascender, tener el rostro de los dioses. Para tener el rostro de los dioses hay que tener el rostro andrógino. Se necesita una soror mística. No puede ir un hombre solo, debe ir un hombre y una mujer, un andrógino. Y ellos lo saben. Hombres como Alcántara y algunos otros amigos no ignoran estos principios, que pertenecen al pensamiento hermético y alquímico, y que son conocimientos que en Europa existe de milenios, ¿verdad? Que es una idea venida de Egipto y que viene de Hermes Trismegisto, una de las más altas personalidades que ha existido en Egipto y en el mundo tradicional. La obsesión por presentarnos como sexualistas, como apegados únicamente al sexo. Por otra parte es cierto, no somos gente victoriana, no le tenemos horror al sexo. Sí, señor, nos gusta el sexo y nos gustan las mujeres. La verdad
es que nos gustan mucho, por eso tenemos 4, en cuanto tenemos oportunidad, y puestas a la diestra además, si ello es posible. Ahora, no es obligatorio, es voluntario. Naturalmente, el Islam no se basa en la castidad, ni en el monacato. No existe una idea de valorar la castidad como fin en sí mismo. Lo que no quiere decir que no se respete que el budismo o el cristianismo valoren la castidad altamente, porque nosotros no somos quienes para decir a nuestros hermanos cristianos o budistas cómo es que tienen que vivir. Yo soy contrario a interferir en las concepciones de otras religiones, que me parecen respetables, porque creo en la unidad trascendente de las religiones. Eso tiene a los cristianos, tiene a los musulmanes, tiene a los budistas, tiene a los hinduistas, tiene a los parsis, tiene a los judíos observantes de la Torá, tiene a los taoístas, ciertamente a los budistas, tiene a todas las formas de pensamiento tradicional, al pensamiento tradicional de Huitramanalán, o sea, América, al pensamiento tradicional de África y Asia. No se puede rechazar el esoterismo común a todos nosotros por un exoterismo que parece diferente. El chamán que sube al abedul tiene tanto mérito como el que combate en la guerra o el que muere mártir. Los mártires cristianos que morían en defensa de su fe en el Imperio Romano, que lo hacían pacíficamente, al modo de Gandhi, de Luther King o de Mandela, ¿verdad? Son tan respetables como son respetables nuestros mártires, como son respetables nuestros héroes, como son respetables los héroes de los demás. Bueno, y desde ya ha sido pero tremendamente esclarecedor lo que nos ha dicho el amigo Mahdi, que queremos resaltar, combatiente y doctrinario. No ha sido solamente un combatiente, sino que es un gran doctrinario del Islam. Y es muy necesaria su participación también en ese aspecto doctrinario, así que desde ya que lo vamos a invitar en otras oportunidades, porque tiene muchísimo para rebatir. Bueno, acá quería cerrar el programa el amigo Matías, que tiene algo que decir a partir de esta. Bueno, quería decir como últimas reflexiones con respecto a lo que habla Alcántara de lo que sería arianidad e Islam. Yo lo que quisiera recordarle, él parece que hace una cuestión de lo ario, lo biológico, como algo más bien determinante. Y yo he leído algunos ejemplos. Por ejemplo, él ha dicho, por ejemplo, del ario como raza del espíritu, ha mencionado a David Lane, que porque la madre de David Lane era una mujer de andar con muchos hombres, él no conocía a su padre, pero él se sentía indoeuropeo. Si nos ponemos tan tradicionalistas, alguien que no sabe de dónde viene tampoco tiene una estirpe. Y David Lane no representa para nada un indoeuropeo, que de hecho quien les habla lo es y se siente así. Con respecto a lo que es David Lane era protestante. El protestantismo es la negación de todo ello, es la negación de todo lo que ha sido la creatividad indoeuropea. Por otra parte, con respecto al Islam, el Islam tiene mucho parecer con la religión parsi de Ahura Mazda. No es casualidad que en Irán, es decir, un país ario, el Islam haya sido tan, pero tan aceptado al punto de ser la religiosidad del 98% de la población, entre ellos incluidos todos los persas. Y con respecto a lo que él dice, el Islam no ha sido la invasión... El Islam, para explicarlo así, esto no lo ha dicho Alcántara, pero lo dicen muchos teóricos de la arianidad, que fue la invasión semita a Irán. Al contrario, fue el Islam lo que hizo renacer a Irán. El Islam llegó a ser lo que es, porque conquistó Irán. Los principales sabios de la Sunna son persas, Muslim y Bukhari. A tal respecto, por reflexión, y es algo que yo siempre que cito al texto de los Dioscuros, que se llama Las dos razas. En las dos razas dicen, por ejemplo, de que decir que un blanco por el mero hecho de ser blanco es superior a un bantú, eso es absurdo. En primer lugar, Europa
los europeos de hoy en día son blancos, sí, es innegable. Pero hacer arios ya es otra cosa. Y en el texto de los Dioscuros lo dice bien claro. Siempre vamos a estar más cercanos de los indígenas pieles rojas que murieron defendiendo su modo de vida que de la civilización tecnocrática. Por otra parte, si nos ponemos estrictos en el término biológico, ¿los norteamericanos no son arios? ¿Los escandinavos no son arios? ¿Los ingleses no son arios? Y si son arios, ¿qué hacen acompañando al sionismo? Claro, bueno, es un tema largo y yo para defenderlo a Alcántara quiero decir que él tampoco dice que simplemente se reduzca a toda una cuestión de raza biológica, ¿eh? En ese aspecto Alcántara lo tiene claro. Pero está bien que tus acotaciones, que hoy en día y que son las mismas que ha formulado también Madí, indudablemente ha sido la civilización europea la gran matriz de toda la gran decadencia que nosotros vivimos. A la democracia, al materialismo, al liberalismo habría que agregar también el comunismo. El comunismo fue creado por Carlos Marx, que era un europeo. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo, son temas... Sí, son 2 minutos, son temas muy interesantes. Con esto damos por terminado el programa y bueno, vamos a volver los jueves. Hoy ha sido excepción... A ver, ¿qué quieres decir? Bueno, si no cualquier cosita vamos a avisar el día, porque por ahí en una de esas cambiamos de día, porque acá como no tenemos anunciadores, podemos elegir libremente el día en el cual podemos hablar. Bueno, nos despedimos y hasta la semana que viene. Desde ya que la semana que